Hola, bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy está con nosotros la psicóloga Alicia Montes. ¿Qué tal, Alicia? Hola, ¿qué tal, Víctor? Para mí es un gusto estar aquí hoy platicando un poquito de un tema que realmente para mí es muy importante, me gusta mucho y que pues ha sido gran parte del proceso también de lo que yo hago, ¿no? De la forma en cómo practico mi psicoterapia. Vale, gracias por aceptar la invitación. En este episodio nos vamos a enfocar en el tema de la relación terapéutica. Así es. Vale, ¿qué es la relación terapéutica? Empecemos por eso. Mira, Víctor, yo creo que para empezar a entender lo que es una relación terapéutica, pues hay que irnos a lo mejor al origen de la palabra, ¿no? Y sin irnos a lo mejor a una definición muy compleja, pues en realidad, ¿qué es una relación? Una relación yo creo que es ese vínculo, esa unión entre dos o más partes. Entonces yo creo que es importante empezar desde ahí, ¿no? Y entender que a lo mejor ese vínculo lleva también, no solamente es esa unión de esas dos partes, sino también todo lo que está en el contexto de esa unión. Y yo que he trabajado, por ejemplo, con terapia de esquemas, que dentro de terapia de esquemas es una de las cosas más importantes de la relación terapéutica y que fortalece mucho este vínculo, que realmente a lo mejor a diferencia de otros procesos, de otros modelos, la terapia de esquemas realmente hace que el vínculo sea muy, muy fuerte, que el vínculo esté todo el tiempo en el proceso terapéutico y se esté midiendo y se esté reforzando. Entonces, yo creo que para hablar de lo que es una relación, es importante pues entender las dos partes. Normalmente, o bueno, yo me acuerdo desde que vivía empecé esta práctica clínica, nos decían mucho en la universidad, bueno, pues primero hay que vincularlos, hay que hacer el rapport, hay que pues hacer una buena relación terapéutica. Pero luego me generaba un poquito de conflicto el que era una buena relación terapéutica y que de repente era o hasta dónde, ¿no? Porque también creo que dentro de la práctica a veces se limita mucho la relación terapéutica, a veces es como no te puedes involucrar o hasta dónde se tiene que involucrar el terapeuta con el paciente. Entonces, para mí esto como que me generaba un poquito de conflicto cuando iniciaba mi práctica clínica y pues poco a poco pues fui entendiendo, ¿no? Y ahora que me especialicé en terapia de esquemas, pude darle más sentido a este tema de la relación terapéutica. Entonces, hablando de qué es una relación terapéutica, pues yo creo que es fortalecer este vínculo y no solamente preguntarnos qué observo yo del paciente, sino qué también el paciente me da a mí. ¿Qué puedo yo percibir del paciente y también qué activa el paciente en mí? Porque al final de cuentas una relación es eso, es una interacción entre dos partes y también es ese ir y venir de información de las dos partes. O sea que no es unidireccional, es yo el efecto que tengo sobre ti y ahí se acabó. ¿Qué efecto tienes tú sobre mí? Claro, claro, porque al menos en terapia de esquemas lo que vemos es que también esto puede influir bastante en el proceso terapéutico, puede influir sobre todo en la adherencia al tratamiento. Si yo nada más espero que poder yo dar como terapeuta, que creo que también es algo que pasa mucho en terapia, que se cree que solo el terapeuta puede dar al paciente o puede dar esas herramientas, puede tal cual fortalecerlo, pero no, a veces no tomamos en cuenta esa parte que lo que el paciente me da a mí, lo que realmente yo puedo recibir del paciente y que puede influir en ese tratamiento, en ese contexto que alimenta la relación de estas dos partes. ¿Y qué es lo que te da un cliente o un paciente? Bueno, pues obviamente a lo mejor volviendo a terapia de esquemas, la terapia de esquemas nos habla que el paciente también activa en nosotros ciertos esquemas, ciertas, por decirlo así, heridas emocionales o alguna conducta de un paciente puede activar en nosotros una situación que después, por consecuencia, yo puedo activar otra conducta a través de esa situación, ¿no? Y yo creo que es importante también, pues, analizarlo así, verlo así. O sea, si no te das cuenta, entras en una dinámica de transferencia contra transferencia Así y es. la diferencia sería que aquí eres consciente de esto para, ¿cómo decir? Para que no interfiera con
el avance, ¿no? Así es, exacto. Entonces es importante analizarlo, observarnos. De hecho, dentro de pues toda la conceptualización es un punto importante. ¿Qué está activando el paciente en mí? Y que de qué forma esto puede hacer que yo tome alguna acción dentro de ese proceso que pueda afectar el vínculo, que pueda afectar la relación terapéutica. Vale. Creo que ahí la parte pues de relaciones, vínculo y la parte de terapéutica es que tenga que tener un efecto sanador, positivo, bienestar, algo así, ¿no? O sea, si no pasa eso, no es una relación terapéutica. Así es, sí, justamente. Y sí, y pues a lo mejor volviendo un poquito a este tema de estas dos partes importantes y que te decía, bueno, ok, vamos a ver, obviamente es parte de ser terapeuta, ver lo que yo observo, ¿no? O sea, analizar con detalle lo que yo observo del paciente. Y es ahí donde vamos a aplicar todas las técnicas, toda la formación que traemos. Pero también es importante la otra parte, como te decía, que está activando también ese paciente en mí y pues analizar muy, muy a detalle qué es lo que puede realmente afectar en este vínculo. Vale. Ahorita dijiste algo que es súper interesante, ¿no? Que abres un libro y te dice trabajar la relación, ¿no? Así como lograr, objetivo inicial, lograr un rapport y una buena relación. Entonces ya, y luego te dicen, y sigue esto, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo logras establecer ese vínculo? ¿Cuáles son los pasos? Como que estas descripciones se brincan este paso tan importante, ¿no? O sea, como que asumen que todo el mundo va a saber qué significa buena relación o establecer un vínculo, ¿no? ¿Hay algo de información así clara en donde nos diga cómo se hace eso? Bueno, yo te puedo hablar a lo mejor yo creo que sí hay mucha información. Yo lo que a mí me ha funcionado es primero hacer esta parte. Sí, voy a observar qué es lo que me está ofreciendo mis pacientes, qué lo puedo realmente ver. Yo creo que una de las frases que a mí más me ha marcado dentro de la psicoterapia y que la aprendí en la universidad es una frase de un teórico que se llama Jung, es psicodinámico, y él decía una frase que a mí me gustó mucho, que dice algo así como de conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero cuando tengas una alma humana, sé simplemente otra alma humana. Yo creo que el primer paso es eso, Víctor. Realmente ver al paciente y aplicar muchísima validación. Realmente ver al paciente como un ser humano más y verlo tal cual así, con esas ganas de querer incluso de poder uno. apoyarle. Ajá. Y realmente yo creo que esa es la base antes de aplicar todas las técnicas, que claro que son importantísimas, pero que tampoco podemos quedarnos en la validación. Pero sí es importante como que empezar con eso. Empezar con observar, porque a veces creo que nos aceleramos, sobre todo cuando empezamos la práctica clínica, en querer aplicar técnicas, en querer sacar al paciente de su situación y a veces no nos ponemos a observar qué necesita realmente este paciente de mí en este momento, sobre todo al inicio. Entonces lo primero sería muchísima validación del paciente, reconocer justamente todo lo que es su historia y darle valor a esa historia, que el paciente se sienta realmente importante, que sienta que está recibiendo atención de mi parte, que a lo mejor es algo que se le ha negado mucho en otros lugares. De hecho, pues yo, por ejemplo, que trabajo con trastornos de personalidad, terapia esquemas de repente trabaja mucho con esos trastornos y pues que vienen de situaciones muy traumáticas los pacientes. A veces son situaciones muy complejas de la infancia y en el que pues hay muy poca validación en su vida. Y lo primero que tenemos que hacerle ver en el proceso terapéutico que sí puede tener una relación, que sí puede vincularse con personas de una forma sana. Pasa, por ejemplo, mucho en el TLP, que realmente hay mucho conflicto con las relaciones interpersonales. Y a veces el primer lugar donde aprenden a tener una relación sana es en la terapia. Es en este proceso terapéutico en el que encuentran a alguien que realmente les escucha, que realmente les validan. Y yo creo que ese sería el primer paso para poder realmente generar ese vínculo, generar pues esa relación. Y suena como que es algo bastante complejo, ¿no? Como dices, Sí. en un caso de TLP, porque tendría
como su primer contacto con, mira, una persona que por fin me escucha y dice, está bien que sientas eso, ¿no? No eres dramático, no estás exagerando. Pero a veces también te ponen a prueba, ¿no? Claro. O sea, claro. sobre todo como traen un patrón de comportamiento muy caótico con esas relaciones, y no va a ser la excepción, van a llegar contigo y también a veces hasta en una primera sesión te van a pelear algo, ¿no? Así es, sí, claro, y por eso yo creo que es importante reforzar mucho la validación, que a lo mejor al final de cuentas no es validar, no siempre tiene que ser aprobar, ¿no? Aprobar una conducta, sino tal cual pues la historia del paciente. Obviamente hay conductas que se tienen que ir cambiando y se tienen que ir reforzando otras, pero al final de cuentas esa validación que a lo mejor nunca han tenido o que sienten que nunca la han tenido. Yo creo que ese es el primer paso, la validación para poder tener un vínculo adecuado como entre terapeuta y paciente. A lo mejor la segunda pues podría ser esta parte de ya empezar yo creo firmemente, Víctor, que entre más simple las cosas mejor. Y hay un tema, por ejemplo, ahí que yo no estoy tan de acuerdo a veces en lo que se nos enseña dentro de la psicología, que es este papel o este rol del psicoterapeuta, que a veces se pone un rol del psicoterapeuta donde no se tiene que vincular tanto con el paciente. Y claro, dentro de terapia de esquemas se le llama reparentalización limitada, porque sí hay que poner límites, sí hay que poner ciertos acuerdos terapéuticos, pero también creo que de repente se castiga mucho el tema de vincularse con el paciente, de poder realmente estar por el paciente, y yo creo que aquí entra un tema muy importante, que es aprender también o perder ese miedo un poquito los terapeutas a ese vínculo. Yo creo que sería el segundo paso. A veces creo que nosotros ponemos muchas barreras entre el paciente y nosotros mismos, y yo creo que una terapia que se hace más simple, que se hace como más cómoda, se refuerza más, se siente más presente, por decirlo así. Y yo creo que eso es también muy importante, y que a lo mejor lo podríamos definir que el paciente logra también ver en mí esta parte humana, de sí sé herramientas, claro, sí te las voy a enseñar, claro, pero no soy tu ejemplo a seguir en primer lugar, ¿no? No soy esa persona que te va a decir o que tiene la vida resuelta. No soy esa persona que te va a decir exactamente qué hacer. De hecho, pues yo te voy a ayudar a que encuentres esas herramientas y que puedas aplicarlas en ti mismo. Yo algo que les digo mucho a mis pacientes es, yo no voy a pensar por ti, yo no voy a decir por ti, yo no voy a reflexionar por ti. Yo te voy a enseñar las herramientas para que tú lo hagas por ti mismo. Entonces, pero creo que también está esa parte de que a veces ponemos mucho esa barrera entre el paciente y yo como terapeuta, y se vale también de repente quitarla, de repente poder compartir incluso un poquito algo de mi historia, de mi vida, porque como te decía al inicio, a veces se cree que por ser la parte terapéutica no podemos recibir también información, sino solamente dar información al paciente del paciente, y no también recibir información del paciente, incluso dar también un poco de información de nosotros. Entonces, pues a mí creo que algo que me ha ayudado bastante es simplificar mucho este tema. Y yo se los digo a mis pacientes así, tal cual, yo no soy tu ejemplo a seguir. Ver, observar si ese paciente no está generando idealizaciones de mí como terapeuta. Y analizarlo, cuestionarlo. Como que sabes todo, Ajá, que tienes claro, una claridad absoluta. Claro, como tú no te equivocas, o para ti tal vez la vida sea más fácil porque pues tienes herramientas, o porque al final de cuentas sabes cómo llevar tu vida. O que lleguen y te digan, a ver, tú dime si estoy bien. Ajá, claro, Como las pues. frases. O incluso que te llegan a preguntar, ¿no? ¿Estoy bien realmente en esto? ¿O tú qué opinas? Siempre hay personas que llegan con esta dinámica, ¿no? Entonces yo creo que también es importante preguntarle al paciente, ¿qué opinas tú de un terapeuta? ¿Qué son las ideas que tienes tú de un terapeuta? Para poder también quitar todas esas idealizaciones que a veces se forman dentro del proceso. O estigmas también, ¿no? Estigmas. Así como de, ay, vengo y odio a todos los psicólogos porque están bien locos. Ajá, exacto, también, estigmas.
estigmas sociales. Y pues bueno, al final de cuentas creo que eso es también muy importante y yo lo llamo así, como tipo humanizar, que el paciente realmente me ve a mí como esta parte humana que no se, que se puede relajar, que realmente yo también he cometido errores como persona y que realmente las herramientas que yo le estoy enseñando no es porque yo sea una persona perfecta, sino realmente porque es mi formación. Yo recuerdo que de repente una paciente me dijo, ¿y tú vas con el psicólogo? Así como, Ujú. ¿por qué no? Ajá, Si lo claro. necesitas, le digo, si lo necesitas, pues ve. Si Ujú. no, pues no vayas. Es así de simple, ¿no? Y entonces se quedó pensando en eso y eso me recordó lo que dices ahorita, ¿no? Ujú. Esta paciente que decía, ¿en serio tú vas al psicólogo? Así como, no le pregunté más qué podía significar eso, ¿no? Así como lo que tú dices, ah, pues tú tienes más herramientas, tú lo puedes hacer solo, o tú lo tienes más fácil, o ya lo has logrado resolver. Y la verdad es que no, la verdad Ujú. es que, pues si lo necesito, voy, ¿no? Eso fue lo que Ujú. le dije Ujú. y, y se me hace muy padre cómo a veces pueden tener estas ideas que pudieran llegar a interferir, ¿no? Con esa relación terapéutica, alejarte. Ujú. Porque como tú lo dices, esta frase es de Carl Jung, ¿no? Ujú. Eh, es la que más recitan los humanistas, ¿no? Ajá, sí es de O hecho. sea, prácticamente lo que tú dices humanizar, pues es ver esto, ¿no? Que somos dos seres humanos con historias diferentes, con biografías diferentes, con eh, aprendizajes distintos, pero que también tenemos dificultades, también sufrimos y también cuando se necesita, pues vamos al psicólogo. Ujú. Así es. Entonces, esto hace, yo creo que hace más fácil el proceso, porque al ponernos de alguna forma en un nivel igual de soy humano, tú eres humano, ayuda a también a mostrar un poco esa vulnerabilidad que creo que es muy importante para generar un vínculo. Y que pues pueda incluso como te decía ahorita, ¿no? Compartir un poco. Yo creo que también a veces le tememos mucho a eso como terapeutas y también es un gran reto como terapeutas el aprender a compartir a mi paciente. Un poco de información de mí, algún gusto que tenga, una situación compleja que haya pasado que obviamente se relacione con su situación, para que realmente vea esta parte humana de no, tú, es que tú eres perfecto, porque a veces eso pues limita bastante. Bueno, es que tú a lo mejor no logras comprenderlo al 100% porque pues tú sabes, ¿no? Tú eres el que sabes, tú eres el experto en O esto. sea, que eso nos aleje de la Ujú. persona, Así es. como una jerarquía en donde te pueden ver porque tienes una formación o una experiencia o un trabajo de años que puedan decir, ah, es que tú estás lejos, no me entenderías. Ajá, exacto. Y yo creo que esa parte que tú dices me parece que es muy importante que lo podamos aclarar, ¿sí? O sea, como decir, bueno, no es conectar nada más por conectar o compartir nada más por compartir, es porque es parte del trabajo, ¿no? Ujú. También. O sea, Ujú. cumple una función. Así es, claro. O sea, tendríamos que tener muy claro si vamos a compartir algo de nosotros, por qué lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo, ¿no? Ujú. Sí, claro, obviamente al compartir, como dices, ¿no? No es obviamente que se vuelva una charla, sino realmente como incluso como una herramienta que me ayude con el paciente, sobre todo si el paciente, si yo estoy notando que el paciente no está logrando vincularse, que el paciente no está logrando compartir un poco más y que ya ha pasado a lo mejor cierto tiempo y que no logramos que se pueda abrir, pues yo creo que es importante ahí es ahí cuando yo me he atrevido a dar un poquito más de mí, a compartir esta parte y a mí me ha resultado bastante bien, porque me hace que el paciente como que baje esas barreras y me pueda empezar a ver, como te decía, como, ah, ok, entonces tú también te equivocas. Claro, claro que me equivoco. Y eso, pues creo que me ha ayudado bastante en lo personal a, a quitar como lo que está de más y a que el vínculo se fortalezca. Entonces yo creo que ese sería el segundo punto más importante. Y yo creo que el tercero, recordar siempre, Víctor, que pues las relaciones se alimentan. Entonces a veces podemos
hacer o cometer el error de empezar con un excelente rapport, empezar con una excelente empatía, excelente validación, y que después la podemos ir como quitando. Regresando a pacientes que tienen trastornos de personalidad, es algo que se tiene que cuidar mucho durante todo el proceso terapéutico. Que claro, los van aprendiendo a validarse a sí mismos, van aprendiendo a cada vez estar más seguros de sí mismos, pero es algo que no se puede perder. Realmente el terapeuta siempre tiene que estar observando si la relación sigue estando estable, sigue estando bien. Okay. Oye, y en este tema de la relación terapéutica, o sea, ¿es solo eso? Hay gente que dice que eso es lo que de alguna manera sana, ¿no? Como es la relación terapéutica. Uh-huh. Y separan la relación terapéutica de las técnicas, las estrategias, el trabajo, la tarea. Uh-huh. ¿Tú qué piensas de eso? No, definitivamente yo creo que es una parte que, como te decía, dentro de terapia de esquemas es una de las más importantes, sí. A lo mejor también por el tipo de pacientes que tenemos, en la que sí tenemos que trabajar mucho esto, pero pues en realidad, como te digo, la relación terapéutica es algo que desde la primera sesión hasta la última está, pero además está todo el trabajo en técnicas y tal cual en el proceso de la terapia, ¿no? Entonces, no, pues al final de cuentas la relación terapéutica es parte de todo ese proceso y que se tiene que estar presente, porque si no está presente puede ser que el paciente, sobre todo como te decía, cuidar mucho este tema con pacientes con TLP, si no el paciente se va, y pues es gran parte de la adherencia al tratamiento con estos pacientes, que el paciente se sienta vinculado o que sienta que el proceso realmente es importante en su vida, el proceso terapéutico. Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, cuando ya está el trabajo hecho, de alguna manera ya puedes pues proponer el alta, ¿no? de tu cliente, y la relación es fuerte, la relación está ahí, eso es lo que de alguna manera mantiene a la persona generando esos avances, y ya es hora de terminarla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya, o sea, tú les adviertes, oye, va a pasar esto y se va a acabar. Ah, claro, yo creo que yo lo que les digo siempre al inicio del proceso terapéutico, Víctor, es realmente yo no los quiero aquí toda la vida, y no se los digo mala onda. Realmente quiero que aprendas herramientas y tú puedas validarte y hacer todas estas técnicas, todo esto que vamos a aprender por ti mismo. Eso desde la primera sesión se los hago saber, ¿no? Pero también yo creo que parte de ir midiendo cuándo podemos dar de alta a un paciente es que el paciente ya tenga, hablando por ejemplo de nuevo, TLP, tenga redes de apoyo sólidas, fuera del contexto terapéutico, que ya tenga, la persona sepa validarse a sí misma y tenga como todos esos recursos. Entonces ya cuando podemos hablar de una alta terapéutica es cuando ya se midió, ya se evaluó que el paciente está teniendo todo esto en su vida. Y aún así es normal que tenga miedo. Claro, exacto, y es justamente lo que iba a mencionar, ¿no? Que al final de cuentas es algo que al final, por ser un vínculo, ser un espacio en nuestra vida y que dejamos, pues claro que genera un poco de miedo, un poco de melancolía, pero también se los hago ver que es normal, que al final de cuentas el objetivo se cumplió y que pues vea todo lo que está ya en su vida, y las personas que están, con las que se puede ya vincular de forma sana. Entonces es un montón de trabajo, ¿no? Empezar a observar esto. Yo escuché una vez a una maestra pues referente en el tema del conductismo, que decía que ella no separaba la relación terapéutica del trabajo de las técnicas, porque decía, cada cosa que haces para la relación terapéutica es no decir, buena relación terapéutica y ya, como sin explicarla, sino decir, para lograr una buena relación tienes que hacer esto, tienes que validar, modelar, no sé, exponer, extinguir, y hablaba de todo eso. Entonces decía, pareciera que es una separación artificial, porque estás haciendo cosas para que se dé la relación terapéutica. Así es, incluso en las técnicas
pues realmente necesitas estar en esa buena relación terapéutica para que realmente las técnicas puedan funcionar, sobre todo técnicas de imaginación guiada que las aplicamos mucho, pues se necesita tal cual estar muy reforzado. Entonces todo el tiempo realmente estamos hablando de esta relación terapéutica, estamos formando esta relación terapéutica, por eso decía que es desde el inicio de terapia hasta la última sesión, la relación terapéutica. Oye, ahorita que mencionas esto de las técnicas que son a veces, no sé si los libros las caracterizan como emotivas, ¿no? Uh-huh. Porque son muy fuertes a veces de todo lo que se mueve, ¿no? Uh-huh. Necesitaríamos ahí haber logrado o haber trabajado, ¿no? Un cierto vínculo, una seguridad para que las personas se confíen en ti para entrar al ejercicio y confíen en que van a estar seguros mientras lo estás guiando. Así es. Sí, justamente es algo que cuidamos mucho. Es algo que cuidamos bastante porque necesitamos que el paciente, como lo mencionaste, se sienta seguro del terapeuta y que realmente confíe en el terapeuta. Porque al inicio es un trabajo, cuando aplicamos técnicas al inicio el paciente es normal que todavía no confíe en sí mismo, que no confíe tanto en sí mismo. Y es ahí donde es muy importante el vínculo. Es muy importante que la otra persona diga, ok, yo todavía no me siento tan seguro, pero vamos a intentarlo porque confío en ti, porque realmente confío en ti. Y por eso creo que también es una gran responsabilidad como terapeutas. Y eso es lo que me refería con que hay que perderle el miedo a vincularnos un poquito. Porque es importante que yo esté para ese paciente y no solamente me vaya a la parte de las técnicas, me vaya a la parte de, ok, es que tenemos que ir avanzando y pues o estoy atorado, sino realmente ver que el paciente esté listo para técnicas, que lo pueda observar, que realmente confíe en mí y creo que es mucha responsabilidad. Por eso son algo largos los procesos, ¿no? En esquemas. Ajá, sí, justamente porque trabajamos con muchos pacientes que tienen bastante desconfianza. Entonces lograr ese vínculo es mucho trabajo y yo creo que es un esfuerzo a veces al doble de vincularnos con el paciente, pero logrando ese vínculo el paciente realmente avanza muy rápido. A mí me ha tocado ver cosas muy interesantes, ¿no? Donde estábamos como que en un cierto tipo de conflicto, de lucha y de repente llega un momento clave en el que pasa algo y a partir de ese momento ves cambios tremendos. Uh-huh. Y lo que yo he notado es eso, ¿no? Como, ahí es la confianza, el sentirse seguro y el empezar a hacer las cosas. Uh-huh. Eso me ha llamado mucho la atención en esquemas. Y el ejemplo de hacer una rescripting en imaginería, uh-huh, tremendo, ¿no? Cómo vas acompañando a la persona y es así como... Son ejercicios muy, muy intensos, no sé. Uh-huh. Hasta yo diría, no solamente tiene que estar listo el paciente, también tiene que estar listo el terapeuta, ¿no? Exactamente, así es. Y sí, y es lo que te decía también hace ratito, ¿no? Que es importante ver cómo estoy yo como terapeuta y este paciente qué está generando en mí, qué tan vinculado yo estoy con el paciente, qué activa en mí para saber si yo también estoy lista. Sí, también es para saber si yo le voy a entrar ya a técnicas complejas en donde voy a acompañar al paciente en sus momentos más complicados de su vida. Entonces, pues sí se necesita mucha responsabilidad, mucha validación y observar bastante, tanto que el paciente esté listo como que yo realmente esté listo como terapeuta. Mucho valor. Valor, claro, también. Mucho valor de ambas partes y hay un enfoque en FAB muy interesante se llama Awareness, Courage and Love, ACL. Uh-huh. Es amor terapéutico, valor para hacer el trabajo y conciencia. Uh-huh. Y me recordó, ¿no? Cuando empiezo a hacer un trabajo así, empiezo a acompañar a alguien, siento que en esos momentos está muy presente esos tres elementos. Es muy intenso, pero pasan cosas muy, muy bonitas en esos momentos, en esos procesos tan duros a veces. Uh-huh. Sí, y que justamente en la técnica, a veces cuando nos apresuramos y nos vamos a la técnica, ahí nos damos cuenta muchas veces, Víctor,
si está bien el vínculo o no. Justamente en la técnica. Cuando realmente la técnica fluye, porque como dices, es una técnica que pues abarca muchas cosas, recuerdos, que abarca emociones, sentimientos y toda la experiencia del paciente. Y cuando realmente estás haciendo la técnica y empieza a fluir, eso que, pues sí, como dices, de repente parece como que irreal, ¿no? Como ver cómo a veces cómo se sueltan, cómo realmente sacan, cómo realmente empieza a verse de una forma diferente. Y es ahí cuando podemos decir, sí, bien, estamos bien en la relación terapéutica porque realmente fluyó. Y también el paciente pues lo menciona, ¿no? Realmente pensé que me iba a costar más trabajo y pude fluir. O realmente yo confiaba en ti y yo confiaba en mí. Entonces la idea al final de terapia de esquemas es convertir al paciente en su adulto sano. Y al inicio, este adulto sano es el terapeuta, es ese modelo. Pero no hablando del modelo como te decía hace rato, ¿no? De yo como soy yo el perfecto. persona. Ajá, exacto. Entonces, y pues yo creo que eso también ahí es cuando podemos ver. Cuando aceleramos una técnica y el paciente no está listo, no se ha generado bien el vínculo, rápidamente nos damos cuenta en la técnica. Y ese también es una forma de ir midiendo cómo está esa relación. Y también pues se vale, ¿no? Preguntarle al paciente, ¿cómo te estás sintiendo tú en el proceso? ¿Realmente te estás sintiendo vinculado? Realmente, ¿qué opinas de mí como terapeuta? Como te decía también hace ratito, ¿qué estás pensando de mí como terapeuta? ¿O de qué formas crees que te puedo yo acompañar? Y estar preguntando esto en varias sesiones, ¿no? A lo largo de todo el proceso, para ir midiendo que la relación siga siendo adecuada para poder aplicar esas técnicas. Al final de cuentas, para eso es generar más que nada esa buena relación. Como decía hace rato, creo que no es quedarte en esa buena relación. Esa buena relación se hace para poder aplicar todo lo demás, para que realmente funcione todo lo demás. Suena, digo, es muy complejo, ¿no? Pero Sí. es una herramienta, bueno, digamos, es un medidor muy bueno para saber cómo vamos. Y esas preguntas creo que son duras, ¿no? O sea, es duro preguntarlas, así como cómo te vulneras al preguntar Exacto. hacer esas preguntas y estar listo para recibir las respuestas que vengan, ¿no? Así es. Entonces sí, de hecho es mucho trabajo también como esta introspección, ¿no? del terapeuta. Y sí, es como te decía, mostrar esa vulnerabilidad, perder un poquito el miedo a esa vulnerabilidad con el paciente, de preguntarle a veces estas cosas de forma directa y estar preparados para la respuesta. Oye, y respecto a la parte de la reparentalización limitada, o sea, ¿qué cosas no son válidas o qué cosas no estarían bien? O sea, como sabemos que sí hay cosas que no cumplen una función terapéutica. Sí, claro. Pues yo creo que eso también se llegan los acuerdos dentro al inicio, los objetivos terapéuticos, de todo lo que va a ser el proceso terapéutico. Yo creo que con cada paciente no podemos como determinar que con todos los pacientes sean iguales los acuerdos, porque a lo mejor hay pacientes que sí necesitan un poquito más el acompañamiento. Yo al final lo que hago, sobre todo con TLP o con pacientes que tienen a lo mejor ideación suicida, sí marcar a lo mejor ciertos como acuerdos de estos horarios no, Las llamadas, ¿no? llamadas que sean como justamente limitadas en tiempo, en que en realidad sean solamente momentos de crisis. Eso yo creo que es algo que ahí es donde estamos marcando como ese límite de que no pase a ser como te veo como un amigo, que eso también hay que cuidarlo mucho. Te veo como un amigo, te veo como, bueno, mi único recurso, y pues todo eso es en los acuerdos. De hecho, dentro de los acuerdos, algo que tenemos que ver son esas personitas que pueden empezar a ser dentro en el contexto del paciente, importantes para el paciente y que puedan apoyarlo también en su proceso y que esta persona empiece a vincularse con ellos. Vale. Y creo que eso, pues más que nada es eso, medir los acuerdos. Al poner esos límites, los estás de alguna manera encauzando a que amplíen sus redes, trabajen lo que tienen que trabajar. Entonces,
no solamente es poner límites como para decir no me molestes, sino Ajá, claro. porque él te va a llevar a trabajar cosas que necesitas. Sí, claro, y que justamente pues pueda haber, como te decía, más allá, ¿no? Que el proceso terapéutico a lo mejor es el primer o es de las pocas relaciones al inicio que son, que pueden encontrar esa validación, Puede ser la única relación sana que ajá, o tengan. relación sana, pero la idea es que obviamente ellos vayan aprendiendo a que también pueden tenerlas allá afuera, y ya cuando medimos todo eso, pues es cuando podemos decir, ok, creo que podemos empezar a ver el proceso de terminar la terapia, que claro, hay que preparar también al paciente para eso, para terminar el proceso, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Creo que como terapeutas. Fíjate que me ha tocado dar supervisión en algunos casos en donde ese ha sido el tema, ¿no? Así como, estoy tan bien con esta persona que me cuesta trabajo terminar la relación terapéutica. Eso es súper interesante porque pensamos que el que le va a costar trabajo es al paciente y que de repente alguien lo sepa, ¿no? Oye, le está costando trabajo al terapeuta terminar esta relación porque es una persona, no sé, me cae súper bien, es increíble, platicamos súper a gusto y entonces dices, oh, ¿qué está pasando? O incluso yo creo que a veces pasa, o me ha pasado a mí en lo personal, que vas viendo tanto su avance y que su vida va cambiando de una forma, pues por decirlo así, tan bonita, que claro que sientes emoción, ¿no? Cuando te comparte, cuando llega a las sesiones y como que quieres seguir sabiendo más de eso, de su vida, ¿no? Que dices, qué bien, que ya todo va Quiero bien. seguir, por favor. Ajá, y quiero seguir viendo que te va bien en la vida. Pero yo creo que por eso es por lo que es importante observar muy a detalle qué es lo que activa en el paciente en mí. Porque si también el paciente, si yo como terapeuta tengo un esquema de abandono, y el paciente, y me vinculo además con el paciente, me vinculo de una forma muy profunda con el paciente, claro que se puede activar mi esquema de abandono. Y es pues obviamente tenerlo en cuenta, observarlo, analizarlo y decir, ok, creo que con este paciente este vínculo ya está haciendo de más. Son riesgos del trabajo. Ajá, exacto. Y si me doy cuenta de eso, pues ¿qué tengo que hacer? Trabajar en ello, al final de Ir con mi cuentas. terapeuta. Ajá, exacto, ir con un terapeuta. Wow, pues súper interesante lo que nos compartes, Alicia. Creo que vale mucho la pena que como terapeutas haciendo este trabajo tan complejo, pues nos demos la oportunidad de hacernos esas preguntas, de hacerlas en el trabajo y de ir manteniendo un cierto tipo de conciencia, ¿no? De lo que está pasando. Como tú dices, lo que despierta en mí, mis respuestas, lo que activa. Y creo que eso nos puede ayudar bastante en nuestro trabajo. ¿Tienes alguna recomendación, no sé, que como guía hazte estas preguntas, lee esto, que nos pudieras dar a los que nos siguen en el podcast para terminar con este episodio? Pues yo creo que más que la recomendación en general es, como te decía, ver un poquito más allá. Claro que yo, por ejemplo, y lo vemos, ¿no? En terapia es que más leemos un poco de humanismo también, que es importante porque pues viene como de repente todas estas bases. Pero yo creo que en general es más que nada tener esa introspección y como poder ir perdiendo ese miedo a esa vulnerabilidad que a veces tenemos como terapeutas, de cuestionarme qué realmente, cómo estoy trabajando con este paciente, qué es lo que me está dando este paciente, cómo sé, yo creo que es una pregunta clave que yo me hago a veces, cómo sé, cómo realmente puedo saber que la relación está bien con este paciente. Entonces creo que es mucha introspección, terminar la sesión y darle un pequeño espacio después de la sesión, no solamente de hacer lo que hacemos siempre, ¿no? De checar como todo lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión con el paciente, sino hacer esa pequeña introspección con nosotros mismos. ¿Cómo me sentí yo en la sesión? Y sistematizarlo, ¿no? Que no sea, hoy me siento inseguro y hoy le pregunto, ¿verdad? Ajá, como claro, así es. para callar esa inseguridad, sino sistematizar esta introspección y que nos ayude a hacer un mejor trabajo. Así es. Súper. Pues muy bien, Alicia, me parece que es muy valioso lo que nos compartes el día de hoy. Y bueno, si les gustó lo que compartimos, pues compartan este episodio del podcast, síganos en las redes, en Spotify, en YouTube. Y bueno, si quieren conectar con Alicia, bueno, Alicia tiene sus redes
Es parte de Instituto Arca, la pueden encontrar aquí, pero también tienes tus redes, ¿no? En Instagram, ¿puedes compartirlas para que te busquen? Sí, claro, mi página en Instagram se llama En Psicología. Vale, vamos a poner ese enlace de todos modos en las redes para que la puedan contactar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti también, Víctor. Arcanos, nos estamos viendo. Bye. Bye.